Mis estimados estudiantes de tercero bachillerato, sean todos ustedes bienvenidos a una clase más de física. Por el día de hoy de manera asincrónica, la clase correspondiente a la semana del 13 al 17 de julio de 2020, trataremos el tema de ley de Coulomb. Tienen 40 minutos para realizar su ficha pedagógica, en la cual vamos a hablar una pequeña introducción sobre ley de Coulomb. El objetivo del día de hoy es conceptualizar la ley de Coulomb mediante actividades de comprensión lectora para cuantificar con qué fuerza se atraen o se repelen las cargas eléctricas. ¿Ok? Entonces, en su primera actividad, de manera muy sencilla, tienen que escribir una pequeña biografía sobre Charles Austin de Coulomb. Una pequeña biografía que yo puedo responder acerca de este grande personaje de la historia de la física es que Charles Austin de Coulomb fue educado en la École du Génie en Messières y se graduó en 1761 como ingeniero militar con el grado de primer teniente. Coulomb sirvió en las Indias Occidentales durante 9 años, donde supervisó la construcción de fortificaciones en la Martinica. En 1774, Coulomb se convirtió en un corresponsal de la Academia de Ciencias en París. Compartió el primer premio de la Academia por su artículo sobre las brújulas magnéticas y recibió también el primer premio por su trabajo clásico acerca de la fricción, un estudio que no fue superado durante 150 años. Durante los siguientes 25 años, presentó 25 artículos a la Academia sobre electricidad, magnetismo, torsión y aplicaciones de la balanza de torsión, así como varios cientos de informes sobre la ingeniería y proyectos civiles. Coulomb aprovechó plenamente los diferentes puestos que tuvo durante su vida. Su experiencia como ingeniero lo llevó a investigar la resistencia de materiales y a determinar las fuerzas que afectan a objetos sobre vigas, contribuyendo de esa manera al campo de la mecánica estructural. Ok, entonces de esta pequeña biografía que yo he hecho una introducción con ustedes, pueden tomar las cosas más importantes y escribirlas en esas líneas que tienen en su ficha pedagógica. Ahora, para continuar con la segunda actividad, lee y analiza el siguiente texto. Ley de Coulomb. En 1785, Charles Austin de Coulomb enunció la ley que expresa el valor de la fuerza que se ejercen mutuamente dos cargas eléctricas. Entonces, en este recuadro verde, la parte principal de lo que es la ley de Coulomb nos expresa la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Más adelante vamos a entender o a comprender cuál es la connotación de este concepto, ya visualizándolo desde una ecuación. Entonces, aquí ustedes pueden observar, tenemos dos cargas, carga 1 y carga 2, distanciadas por una distancia que las separa de valor R, ¿ok? Entonces, esta distancia que las separa con un valor R, si se dan cuenta, la carga 1 tiene carga positiva y la carga 2 también tiene carga positiva. Cuando tengo carga positiva y carga positiva cuyos valores son iguales, si tengo signos iguales en mis cargas, la fuerza que va a experimentar, ya nosotros lo conocemos, es la fuerza de repulsión. Entonces, de esta manera se grafican los vectores fuerzas hacia afuera porque son vectores o fuerzas de repulsión. Entonces, como están repeliéndose, son fuerzas de repulsión, se grafican de esa manera hacia afuera y tenemos aquí la distancia que separa. Ahora, nos decían que esta fuerza eléctrica que había enunciado Austin de Coulomb nos decía que
la fórmula de fuerza eléctrica era directamente proporcional a las cargas. Lo podemos observar aquí, ustedes ya saben lo que es directamente proporcional. Entonces esta fuerza es directamente proporcional. Quiere decir que si la carga aumenta, también aumenta la fuerza, pero es inversamente proporcional a la distancia que la separan. En este caso, R es la distancia que separa, por lo tanto es inversamente proporcional. Ahora, ¿qué es este U2 que nosotros observamos aquí? No es más que el vector unitario de la dirección de la recta de unión de las cargas y sentido de carga 1 a carga 2. ¿Ok? Esto simplemente es un vector que nos indica la dirección a la cual se va a dirigir la fuerza eléctrica. En este caso, como es una fuerza de repulsión, se va a dirigir ambas hacia afuera. Tenemos las dos ecuaciones porque obviamente podemos calcular fuerza en este punto de la carga 1 y fuerza en este punto de la carga 2. Y lo vamos a llamar fuerza 2, 1, que es la fuerza 2 con respecto a la carga 1. Acá tenemos la fuerza 1, 2, que es la fuerza 1 con respecto a la carga 2. ¿Ok? Entonces, esta K es la constante de proporcionalidad cuyo valor depende del medio en el cual se encuentran las cargas, y en el vacío y en el aire es igual a 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados por coulombs elevado a la menos 2. Entonces, este valor en el aire, por lo general siempre vamos a usar este valor. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por coulomb elevado a la menos 2, o simplemente newton metro cuadrado dividido para coulomb a la menos 2. ¿Ok? Entonces, la carga 1 y la carga 2 se van a expresar en los valores que me digan, 50 coulombs, 30 microcoulombs, dependiendo de la carga que ustedes encuentren en estos dos puntos. ¿Ok? ¿Qué es ahora R al cuadrado? Es la distancia que la separa al cuadrado. Puede ser 0.5 metros, 1 metro, 2 metros. Aquí voy a poner y a reemplazar la distancia que separa a estas dos cargas. ¿Ok? Entonces, ya tenemos definido qué es F1,2, es la fuerza ejercida por la carga 1 sobre la carga 2. F2,1 es la fuerza ejercida por la carga 2 sobre la carga 1. K es la constante de proporcionalidad cuyo valor es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por coulomb a la menos 2. Esta constante también depende del sistema de unidades utilizado, pero ya lo he expresado, esta es la ecuación, este es el valor que vamos a utilizar para nuestra ecuación. ¿Ok? Así que traten de memorizar 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por coulomb a la menos 2 es la constante de proporcionalidad K. Q1 y Q2 son cargas eléctricas, R es la distancia que separa estas dos cargas, y como les había dicho, U1 y U2 simplemente son vectores unitarios que van a expresar el sentido de la dirección de la fuerza eléctrica. ¿Ok? Entonces, continuando con la lectura, las fuerzas eléctricas tienen las siguientes características. La primera característica nos dice, la fuerza está dirigida a lo largo de la recta de unión de las cargas. La fuerza es repulsiva si las cargas son del mismo signo. En cambio, si las dos cargas son de signo contrario, estos vectores tendrán sentidos contrarios, así dos cargas de distinto signo se atraen. Esto lo podíamos visualizar en el ejemplo anterior si tenemos aquí carga 1 y carga 2. Como son de diferentes signos, estos vectores se grafican en este sentido, de sentido contrario y en forma de repulsión. Pero ¿qué pasaría si yo aquí tengo una carga 1 y una carga 2 y la carga 1 tiene signo positivo y la carga 2 tiene signo negativo? Estas fuerzas de atracción ahora se van a graficar con los vectores hacia adentro. ¿Por qué? Porque se están
atrayendo. Entonces ahora el vector se va a graficar hacia adentro y este vector también se va a graficar hacia adentro. Entonces, otra de las características de las fuerzas eléctricas son fuerzas a distancia. No es preciso que existan ningún medio material entre las cargas para que dichas fuerzas actúen. Volvamos nuevamente al ejemplo anterior. Son fuerzas a distancia. Como ustedes pueden observar aquí, son dos cargas que no necesariamente están unidas o no necesariamente están pegadas una de la otra, simplemente actúan al tener carga 1 y carga 2, simplemente actúan entre ellas por la distancia que las separa. Otra de las características siempre se presentan a pares, como afirma el principio de acción y reacción de la tercera ley de Newton. Esto quiere decir que las fuerzas eléctricas tendrían igual módulo y la dirección en sentidos opuestos. Como pueden observar nuevamente en el ejemplo anterior, si bien nos dice la tercera ley de Newton, toda fuerza de acción tiene una reacción. Es decir, que si tenemos dos cargas interactuando, siempre tendrá que ser un par de fuerzas. Una fuerza hacia la derecha y otra hacia la izquierda, o una fuerza hacia adentro y otra hacia afuera, las dos fuerzas hacia adentro o las dos fuerzas hacia afuera. Pero siempre un par de fuerzas. No puede existir solamente una fuerza si son dos cargas las que están interactuando. Ok, entonces de esta manera ustedes pueden observar que la ecuación por eso se define con carga 1 y carga 2 porque son dos cargas las que están interactuando. Entonces estas cargas son las que van a generar fuerzas de acción y reacción como lo interpreta o como lo afirma el principio de la tercera ley de Newton. Entonces aquí nosotros vamos a ver otro tipo de interacciones. Y nuestra última característica nos dice, experimentalmente comprobamos que las fuerzas eléctricas verifican el principio de superposición. En el caso de tener tres o más cargas eléctricas puntuales, la fuerza resultante sobre una de ellas es la suma vectorial de todas las fuerzas que las demás cargas ejercen sobre esta. ¿De qué estamos hablando aquí? Tenemos una carga Q1 positiva. En este sentido puede ser un protón. Tenemos la carga Q2 negativa y la carga Q3 también negativa. Ok, entonces vamos a hacer todo el análisis con respecto a la carga Q1. Entonces hacemos aquí el análisis. Si tengo aquí positivo, tengo aquí una carga negativa y tengo aquí una carga negativa, ¿qué va a pasar? Que aquí las fuerzas van a ser de atracción y van a sentirse atraídas hacia esta carga negativa. ¿Ok? Entonces se van a graficar de esta manera, como lo ven con este vector color azul. De la misma manera para carga Q3. Q1 se siente atraído a carga Q3 debido a que es positivo con negativo. Signos diferentes se atraen, entonces será una fuerza de atracción. Y esta fuerza se grafica con el vector color azul que están viendo aquí. Este vector color azul es una fuerza de atracción. Ahora, ¿cómo voy yo a graficar esta fuerza de atracción o cómo voy a graficar yo esta fuerza resultante F1? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si tengo aquí fuerza 2,1 y fuerza 3,1, porque es la fuerza que ejerce la carga 2 con respecto a la carga 1, y acá tengo la fuerza que ejerce la carga 3 con respecto a la carga 1. Entonces tengo ya las dos fuerzas en color azul graficadas, que son las fuerzas de atracción, pero yo necesito conocer la fuerza neta, la fuerza total. Entonces lo que hago es completar, ustedes en primero de bachillerato tuvieron que haber visto vectores y utilizar el método del paralelogramo. Lo que hago es completar con líneas punteadas un paralelogramo, un rombo. Entonces este paralelogramo que yo completo, lo que hago es desde el centro llevar una fuerza 1, que va a ser mi fuerza resultante, con líneas punteadas completo mi paralelogramo. Entonces mi fuerza 1 es igual a la suma algebraica de mi fuerza 2,1 más la fuerza 3,1.
¿Ok? Entonces de esa manera yo voy a encontrar a la fuerza resultante cuando tengo ahora ya no solamente dos cargas, sino ahora tengo tres cargas involucradas en este proceso y tienen distintos signos. Si yo estuviese haciendo el análisis acá en Q2, ¿qué va a pasar en Q2? En Q2 lo que va a pasar es que si tengo aquí mi carga 2 y quiero graficar qué pasaría, lo voy a hacer en el mismo tono color azul para que tenga relación. Entonces, si tengo aquí Q2, ¿qué va a pasar con Q3 y con Q1? ¿Cómo voy a graficar esas fuerzas? Q2 con respecto a Q1. Si tengo signos iguales, negativo con negativo, se van a repeler. Entonces, ¿de qué manera yo voy a graficar esta fuerza de repulsión? Pues lo voy a graficar con una flecha hacia afuera, porque va a ser mi fuerza de repulsión. Y se llamaría la fuerza de repulsión que ejerce Q3 sobre Q2. Entonces, ¿cómo le voy a llamar a esta fuerza de repulsión? Sería mi fuerza, lo voy a hacer aquí, les voy a poner un nombrecito. Entonces sería fuerza 2 que ejerce esta carga Q2. ¿Cómo se llamaría? Sería la fuerza que ejerce Q3 sobre Q2. Entonces sería F32. Ahora, ¿qué va a pasar con esta carga Q1 y esta carga Q2? Si se dan cuenta, esta carga Q1 y Q2 tienen cargas diferentes. Y cuando las cargas son diferentes, la fuerza es de atracción. Entonces lo que voy a hacer es graficar una fuerza de atracción. Esta fuerza que está haciendo que la lleve hacia allá. ¿Y qué va a ser? Mi fuerza F1 con respecto a la carga 2. Y ya aquí ustedes se pueden dar cuenta que ya existe mi par acción y reacción entre estas dos. ¿Por qué? Porque tengo aquí fuerza 2, 1 que había realizado de carga 1 con carga 2 y acá lo estoy haciendo desde otra perspectiva y tengo a la fuerza 1, 2 que es la fuerza que ahora ejerce la carga 1 sobre la carga 2 haciendo el análisis en este punto, en el punto de la carga Q2. ¿Qué pasa ahora si yo enfoco mi análisis acá en la carga Q3? Si yo les dijera que grafiquen las líneas de atracción en este punto, las líneas de atracción o repulsión en este punto, en la carga Q3, entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a graficar las cargas Q3 con respecto a la carga 1. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo carga positiva y tengo carga negativa. ¿Qué va a pasar entonces? Va a existir una fuerza de atracción porque tengo cargas distintas. Entonces voy a graficar mi vector. Disculpen que salen un poco así medios chuecos porque estoy haciéndolo a mano alzada. Pero tengo aquí gráfico mi fuerza, sería mi fuerza de la carga 1 con respecto a la carga 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar ahora con estas dos fuerzas de aquí? Serán fuerzas de repulsión, obviamente, porque son cargas distintas, perdón, son cargas iguales, y si las cargas son iguales, las fuerzas son de repulsión y entonces yo tendría la fuerza de repulsión de la carga 2 con respecto a la carga 3 y ya tengo nuevamente mi par acción y reacción. Este par de acción y reacción vamos a hacerlo con el puntero amarillo aquí. Entonces aquí tengo mi primer par de acción y reacción. Tengo aquí a la fuerza, este vector con este vector son mi par de acción y reacción. Acá tengo otro par de acción y reacción, ¿verdad? Tengo aquí en amarillo, este es otro par de acción y reacción. Y acá también vendrían a ser mi par de acción y reacción. F32 sería pareja o par de acción y reacción con F23. ¿Ok? Entonces chicos, hasta ahí ustedes ya
deberían comprender cómo graficar las fuerzas de atracción y de repulsión. ¿Cómo las estoy graficando? Fijándome en los signos de las cargas. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el análisis del siguiente ejemplo conceptual. En el siguiente ejemplo conceptual nos dicen, seguramente usted ha hecho esto. Al peinar el cabello seco con un peine de caucho, el peine adquiere una carga neta negativa. Entonces el peine cargado podrá usarse para atraer y recoger pequeños trozos de papel no cargado. Esto parecería violar la ley de la fuerza de Coulomb. Como el papel no tiene carga neta, cabría esperar que no hubiera fuerza eléctrica sobre él. ¿Qué mecanismo de carga explica este fenómeno y cómo lo explica? El literal A nos dice la conducción, el literal B la fricción o el literal C la polarización. Nosotros ya conocemos de procesos de carga eléctrica, entonces el razonamiento y la respuesta se basa en lo siguiente. Como el peine no toca el papel, este no se carga por conducción ni por fricción, porque conducción implica tocar los objetos y fricción implica rozarlos. Entonces, si no hay ninguno de estos dos procesos, ¿cuál es la única respuesta que nos quedan? Es la polarización, porque estos dos mecanismos que antes mencioné requieren contacto. Entonces, si no hay contacto, la respuesta correcta es la C. Entonces, cuando el peine cargado está cerca del papel, este se polariza. La clave para entender la atracción es notar que los extremos cargados del papel no están a la misma distancia del peine. El extremo positivo del papel está más cerca del peine que el extremo entre el peine y el extremo positivo del papel es mayor que la repulsión F2 entre el peine y el extremo negativo del papel. Por lo tanto, después de sumar estas dos fuerzas vectorialmente, encontramos que la fuerza neta sobre el papel apunta hacia el peine y si el papel es suficientemente ligero, se acerca con esa dirección. Vamos aquí a poner el puntero para que ustedes más o menos puedan comprender qué pasa aquí. Observa y fíjate solo en la imagen, ¿ok? No importa si quizás acá en el texto no la viste, quizás te quedaste solo hasta aquí, hasta que la respuesta correcta es C, porque no hay contacto, entonces, por ende, si no hay contacto es polarización. Entonces, acá, fíjate en la imagen. En la imagen tienes un peine que queda cargado. Dice que al peinar el cabello seco con un peine de caucho, el peine adquiere una carga negativa, una carga neta negativa. Entonces, esta carga negativa que tiene el peine, el exceso de electrones que tiene este peine, acá tenemos un pedazo de papel. Este pedazo de papel obviamente es neutro, tiene igual número de carga negativa, igual número de carga negativa acá abajo y igual número de carga positiva. Pero ¿qué pasa en la polarización? Lo que hace es que en un extremo del objeto se alojan o se colocan las cargas positivas y en el otro extremo las cargas negativas. Se polariza, o sea, se divide en dos polos. En un lado la carga negativa y en otro lado la carga positiva. Ahora, ¿qué va a pasar con este peine que está con carga negativa? Va a haber una fuerza de atracción de la carga positiva con respecto a la carga negativa del peine y los electrones en cambio van a tener una fuerza negativa con una fuerza de repulsión, en este caso sería. ¿Por qué? Porque de este extremo se encuentran las cargas negativas y esta carga negativa con esta carga negativa va a tratar de huirle, va a tratar de repelerse. Entonces esto que va a empezar a huir va a ejercer una fuerza de repulsión y esto que empieza a traerse va a ejercer una fuerza de atracción. Pero ojo que este objeto es mucho más grande que este pequeño trozo de papel. Es por eso que en muchas ocasiones se logra mover este papel sin tocarlo. Simplemente ustedes pueden hacer el experimento, cargar
un peine de plástico o de caucho y al cargarlo nuevamente lo que hacen es experimentar que este papel se puede mover debido a la gran atracción que sienten estos protones o estas cargas positivas con respecto a la carga negativa de este peine. Entonces, con eso ustedes ya habrían hecho el análisis del siguiente ejemplo conceptual y pasamos a esta actividad. Al final les dice, utiliza tu electroscopio, cárgalo positivamente y acerca objetos con carga negativa y positiva, grafícalo o toma una fotografía y sobre esta dibuja las fuerzas electrostáticas de atracción y repulsión. Tengo aquí los dos casos. Aquí ustedes van a señalar y van a colocar aquí cuáles son para darme cuenta si diferencian o no diferencian cargas de atracción y repulsión. Entonces aquí, cuando observábamos en la clase pasada que la compañera nos envió su video sobre cómo funcionaba su electroscopio, entonces ella al acercar el globo, las hojitas o las láminas de aluminio se separaban. ¿Qué estaba pasando? Que el electroscopio estaba quizás con una carga negativa y el globo también lo acercaba con una carga negativa. Entonces negativo y negativo iba a existir una fuerza de repulsión. Y esa fuerza de repulsión la van a graficar aquí. Las fuerzas de repulsión, obviamente, sentidos hacia afuera. ¿Por qué? Porque su objetivo es repelerse. Entonces se repelen y quedan hacia afuera. Ahora, ¿qué pasaba en otro de los ejemplos que observé? Que también habían fuerzas de atracción. Y esas fuerzas de atracción lo que hacían es unir a las dos láminas de aluminio del electroscopio. Si las dos láminas de aluminio del electroscopio se unen, quiere decir que estamos en presencia de cargas de atracción, en presencia de fuerzas de atracción. Entonces esas fuerzas de atracción se van a graficar de la siguiente manera. Se quedan graficadas uniéndose. Quiere decir que son fuerzas en sentido como que si estuviesen queriéndose juntar. Entonces, fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. Dos ejemplos puntuales lo pueden graficar si no tienen la posibilidad de imprimir los ejemplos estos con su electroscopio, de tomar una foto, imprimirla, pueden hacer un dibujo o simplemente pueden tomarle la fotito, imprimir y pegar en su ficha pedagógica. ¿Ok? Entonces, chicos, el aprendizaje debe ser significativo y para que realmente sea provechoso, esta clase es necesario que sea valorada. Entonces, si tienes la posibilidad, valora la clase en el siguiente enlace. Y este enlace también lo encontrarán en la descripción del video de esta clase, que va a estar en el canal de YouTube. Justo aquí debajo en la descripción voy a colocar este link para que los envíe directamente al Google Formularios y puedan valorar la clase del día de hoy. Y eso sería también parte de su asistencia, porque igual sigue siendo una clase virtual y quiero darme cuenta cuántos de ustedes visualizaron la clase, cuántos de ustedes realizaron la ficha pedagógica con este video. Entonces espero que sea de gran ayuda. Valoren la clase porque esta es la asistencia de ustedes el día de hoy. Vayan ahora, termina el video, le ponen pausa y van ahora mismo a llenar este formulario. Ok, chicos, entonces esto es todo por el día de hoy. Por el día lunes 13 de julio quedamos hasta aquí y nos vemos el siguiente día miércoles.